Betty Ting Pei, cuyo nombre de nacimiento es Tang Mei Li, nació el 19 de febrero de 1947 en Taipei, Taiwán, en el seno de una familia acomodada y respetada. Su padre era médico, un hombre prestigioso dentro de la comunidad, y su madre se encargaba de mantener el orden en el hogar bajo las costumbres tradicionales chinas. Desde niña, Betty estuvo rodeada de disciplina, cultura y expectativas. Su destino, según su familia, era claro. Debía optar por una vida estable, respetable, quizás vinculada a la medicina, la enseñanza o algún sector considerado seguro. Sin embargo, desde sus primeros años mostró un carácter inquieto y una mirada distinta hacia el mundo. Mientras otros niños soñaban con carreras convencionales, Betty quedaba fascinada con el cine. Pasaba horas observando revistas, fotografías de actrices y noticieros de la época, donde el glamour de Hong Kong y Shanghái brillaba como un imán irresistible. Aquella chispa en su interior crecería con el tiempo, aunque también supondría un conflicto abierto con su familia, que veía el cine como un mundo frívolo y peligroso. A finales de la década de 1960, Asia vivía un momento de euforia cultural. El cine en mandarín, impulsado por gigantes como Shaw Brothers Studio, experimentaba su edad dorada. En 1967, con apenas 20 años, Betty decidió dar un salto que cambiaría su vida para siempre. Firmó contrato con Shaw Brothers, la compañía cinematográfica más poderosa de Hong Kong. Su belleza, con facciones delicadas y una presencia magnética, llamó la atención de inmediato. Pronto fue elegida para papeles que explotaban esa aura de mujer enigmática y seductora. En los carteles que cubrían las calles de Hong Kong, su rostro aparecía como el de una femme fatale. Labios intensos, mirada hipnótica y un aire de misterio. Aunque sus primeras interpretaciones eran modestas, su carisma lograba eclipsar incluso a actores más experimentados. Con cada nuevo proyecto, Betty escalaba posiciones. A finales de los años 60, era ya un rostro reconocible en dramas románticos y películas de artes marciales, un género que en ese entonces dominaba la taquilla. Sin embargo, ese ascenso tuvo un precio. La industria comenzó a encasillarla en papeles de tentadora, la mujer peligrosa que traía desgracias a los hombres. Esa asociación entre personaje y vida real sería una sombra que la perseguiría mucho más allá de las pantallas. La popularidad de Betty aumentaba, pero también lo hacían los rumores y prejuicios. En un Hong Kong que vivía entre modernidad y tradición, el público solía confundir los personajes de ficción con las verdaderas personalidades de los actores. Así, la imagen de mujer fatal atribuida a Betty comenzó a influir en la percepción social de su vida privada. A pesar de ello, Betty nunca perdió su ambición artística. Su capacidad para interpretar tanto escenas intensas como momentos vulnerables mostraba una versatilidad que pocos querían reconocer. No era únicamente un rostro bonito, era una actriz con talento, capaz de transmitir emociones profundas. Pero la maquinaria del cine tenía otros planes para ella. Venderla como la mujer prohibida. Un rol que, sin que lo supiera, marcaría la forma en que el mundo interpretaría los hechos trágicos de 1973. A comienzos de los años 70, Betty dejó atrás a Shaw Brothers y firmó con Golden Harvest, el nuevo gigante del cine de Hong Kong, liderado por Raymond Chow. Este cambio no solo significaba mejores oportunidades, sino también una inmersión en un entorno más moderno, dispuesto a competir con Hollywood y a expandir el cine asiático a escala global. Fue en ese entorno donde el destino de Betty se cruzó con el de un hombre que se encontraba en plena revolución cultural: Bruce Lee. En ese momento, Bruce todavía no era la leyenda universal que hoy conocemos, pero ya había arrasado con éxitos como The Big Boss y Fist of Fury, que habían pulverizado récords en la taquilla asiática. El encuentro entre ambos se produjo de manera aparentemente casual, en un evento donde asistieron figuras del cine de Hong Kong. Betty, entonces una estrella en ascenso, lo vio como un colega más,
alguien brillante pero aún parte del mismo mundo al que ambos pertenecían. Jamás imaginó que su nombre quedaría grabado junto al suyo en una de las páginas más oscuras de la historia del cine. Lo que en un principio fue un trato cordial entre dos figuras del espectáculo, pronto se transformaría en una relación compleja, íntima y cargada de rumores. Para Bruce, que vivía bajo una presión insoportable, dividido entre Hollywood, Hong Kong, su familia y la fama mundial, Betty parecía representar un espacio seguro, un refugio donde podía mostrarse como un ser humano más y no como el ídolo invencible que el mundo veía. Para Betty, aquel vínculo era inesperado, arriesgado y en muchos sentidos inevitable. Ella misma confesaría décadas más tarde que resistirse al magnetismo de Bruce era imposible. Y aunque nunca buscó destruir a nadie, el destino la había puesto en un lugar del que no podría escapar. Así, cuando el calendario se acercaba a 1973, la vida de Betty Ting Pei había alcanzado un clímax. Era actriz reconocida, estaba bajo contrato con el estudio más influyente de Hong Kong y mantenía una relación, secreta pero intensa, con el hombre más famoso del continente. Nada hacía presagiar que en cuestión de meses, todo se derrumbaría y su nombre pasaría de símbolo de glamour a sinónimo de tragedia. En 1972 y 1973, Bruce Lee vivía el momento más intenso y brillante de su carrera. Tras los estruendosos éxitos de The Big Boss, Karate a muerte en Bangkok y Fist of Fury, El furor del dragón, se había convertido en la mayor estrella del cine de artes marciales de Hong Kong. Su magnetismo, su físico escultural y su disciplina lo habían transformado en un fenómeno cultural. Con The Way of the Dragon, dirigida por él mismo, Bruce había demostrado no solo ser un luchador en pantalla, sino también un visionario capaz de llevar el cine asiático a un nuevo nivel. El duelo final contra Chuck Norris en el Coliseo Romano fue visto como un símbolo. Oriente contra Occidente, y Oriente triunfaba. A principios de 1973, mientras filmaba Enter the Dragon, su primer gran proyecto en colaboración con Hollywood, Bruce estaba a punto de convertirse en una superestrella mundial. Pero detrás de la imagen invencible había grietas invisibles. Su vida privada estaba marcada por el agotamiento, las tensiones y una búsqueda constante de perfección que lo empujaba más allá de los límites físicos. Bruce vivía bajo un régimen casi militar. Entrenaba obsesivamente, restringía su dieta a un solo plato diario y experimentaba con suplementos, analgésicos y hasta diuréticos para mantener su físico delgado y definido. En mayo de 1973, apenas 2 meses antes de su muerte, sufrió un colapso mientras realizaba doblajes para Enter the Dragon. Fue trasladado de urgencia al hospital y diagnosticado con edema cerebral. Aunque los médicos recomendaron reposo, Bruce restó importancia al problema. Se recuperó lo suficiente como para continuar con la promoción de sus películas, pero quienes lo rodeaban notaban algo distinto. Se quejaba constantemente de fuertes dolores de cabeza y su semblante parecía más cansado y delgado que nunca. En ese contexto apareció en su vida Betty Ting Pei, una actriz reconocida pero también encasillada en papeles de mujer fatal. La conexión entre ambos se forjó en un momento de vulnerabilidad para Bruce y en un momento de éxito creciente para ella. Años después, Betty confesó que no fue ella quien buscó la relación, sino que fue Bruce quien la cortejó con insistencia. Todo el mundo lo amaba, diría. Si yo no hubiese sentido algo por él, habría sido extraño. Él vio algo en mí que los demás no veían. Lo que comenzó como encuentros casuales fue tomando otro cariz. Bruce la invitaban a acompañarlo a cenas, a reuniones con Raymond Chow, el poderoso jefe de Golden Harvest, e incluso a actividades cotidianas como elegir ropa o acompañarlo al barbero. La cercanía entre ambos se volvió evidente, tanto que en los círculos más íntimos del cine de Hong Kong, comenzaron a llamarla con un apodo significativo, la pequeña señora dragón, reflejando su constante presencia junto al actor. Para algunos,
aquella relación era simplemente una aventura extramarital. Para otros, era el intento desesperado de Bruce por encontrar un espacio de tranquilidad lejos de la presión insoportable que cargaba. Betty sostenía que su vínculo con él no era meramente físico, sino también emocional y espiritual. Según ella, Bruce encontraba en su compañía la posibilidad de bajar la guardia, de ser un hombre común y no la leyenda que todos esperaban que fuera. El problema, claro, era que Bruce estaba casado con Linda Lee Cadwell, con quien tenía 2 hijos pequeños, Brandon y Shannon. Aunque Linda conocía la intensidad de la vida pública de su esposo, nunca aceptó públicamente la relación con Betty. Las especulaciones en la prensa alimentaron la percepción de que Betty era una intrusa en el hogar de Bruce, una destructora de familias, como la llamaban algunos tabloides. Los rumores crecieron, pero ni Bruce ni Betty los confirmaron. Él mantenía la fachada del esposo y padre dedicado. Ella, la del silencio conveniente. La relación se desarrolló en las sombras, envuelta en secretos, lo que solo intensificó la curiosidad de los medios y el resentimiento de quienes idolatraban al actor. Mientras tanto, la presión sobre Bruce alcanzaba niveles insoportables. Entre la filmación de Game of Death, la promoción de Enter the Dragon y la preparación de proyectos internacionales, apenas tenía tiempo para descansar. Betty recordaría que en los días previos a su muerte lo veía temblar, caminar de un lado a otro, repitiendo frases sobre el estrés y el miedo. Ella no lo presionaba para que se explicara, pero aquellas imágenes la perseguirían durante décadas. El contraste era brutal. En público, Bruce Lee era la encarnación de la fuerza, la perfección y la invencibilidad. En privado, era un hombre debilitado, luchando contra dolores de cabeza insoportables, desmayos repentinos y un cansancio que no quería reconocer. Para Betty, la relación con Bruce no fue nunca un plan calculado. No buscaba fama ni riqueza a través de él, sino una conexión genuina. Sin embargo, la sociedad nunca lo vería de esa manera. La imagen pública de mujer fatal que había cargado en sus películas se trasladó a la vida real y pronto sería usada contra ella en el momento más trágico de su existencia. En 1973, Bruce Lee estaba en la cima de su carrera y Betty Ting Pei en el mejor momento de su popularidad. Ninguno de los dos podía imaginar que en apenas unos meses, un acontecimiento inesperado los uniría de manera irreversible, en una tragedia que marcaría sus nombres para siempre. El 20 de julio de 1973 amaneció como un día más en la vida de Bruce Lee, pero terminó convertido en uno de los episodios más impactantes de la historia del cine. El actor, de apenas 32 años, se encontraba en la cúspide de su gloria. Ese mismo verano se preparaba para el estreno de Enter the Dragon, la película que lo consagraría en Hollywood y lo transformaría en un mito global. Al mismo tiempo, revisaba guiones y trabajaba en los detalles de Game of Death, su proyecto más personal. Todo indicaba que el futuro era suyo. Sin embargo, tras meses de dolores de cabeza recurrentes, colapsos y señales alarmantes de agotamiento, su cuerpo parecía llegar al límite. Nadie, ni siquiera él, podía prever que aquel día ordinario se convertiría en una tragedia irreparable. La jornada comenzó con reuniones de trabajo. Bruce repasó junto a Raymond Chow, director de Golden Harvest, los detalles de Game of Death y conversó sobre posibles participaciones internacionales, como la de George Lazenby, famoso por haber interpretado a James Bond. Aparentemente estaba de buen humor, aunque algo delgado y más pálido de lo habitual. Al caer la tarde, Bruce y Chow tenían previsto encontrarse con la actriz Betty Ting Pei en su apartamento del distrito de Kowloon Tong, en Hong Kong. La visita no era extraña. Betty, además de amiga cercana, era parte de los círculos sociales del estudio, y allí revisarían escenas y diálogos relacionados con el proyecto. Hacia las 17 horas, Bruce llegó acompañado de Raymond Chow al apartamento de Betty. Según ella recordaría años después, Bruce parecía cansado,
sudoroso y con un aire inquieto. Aún así, se sentó a charlar. Fumó marihuana, algo que hacía con frecuencia para relajarse, y discutió con Chow aspectos del guión. Alrededor de las 19:30, Bruce comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso. Betty le ofreció una tableta de Equagesic, un analgésico común en Hong Kong, compuesto por aspirina y un relajante muscular. Bruce ya lo había consumido en otras ocasiones sin incidentes, por lo que nadie sospechó que podría haber consecuencias graves. Tras tomar la pastilla, se dirigió a la habitación de Betty para recostarse y descansar un momento antes de la cena. Las horas pasaron y Bruce no volvió a salir del cuarto. Betty, al principio, no se alarmó. Bruce solía recostarse cuando sufría aquellos dolores repentinos, pero hacia las 21:30, al intentar despertarlo, descubrió que no respondía. Su respiración era débil y no reaccionaba a los llamados. Aterrada, llamó inmediatamente a Raymond Chow, quien regresó al apartamento poco antes de las 22 horas. Ambos intentaron reanimarlo sin éxito. Minutos después, Betty contactó al médico de confianza de la familia, que intentó maniobras de reanimación. Nada funcionaba. Finalmente, se llamó a una ambulancia. Cuando Bruce llegó al hospital Queen Elizabeth, ya era demasiado tarde. Los médicos solo pudieron confirmar lo impensable. Bruce Lee había muerto. Eran aproximadamente las 23 horas. La autopsia determinó que la causa fue un edema cerebral, hinchazón en el cerebro, similar al episodio que Bruce había sufrido meses antes. El informe señaló que pudo tratarse de una reacción adversa al Equagesic. Oficialmente, se trató de un accidente médico, pero las explicaciones no convencieron al público. ¿Cómo podía morir un hombre joven, en la cima de su forma física, por una simple pastilla para el dolor de cabeza? ¿Por qué tardaron tanto en llevarlo al hospital? ¿Y por qué se encontraba en el apartamento de otra mujer y no en su casa con su esposa, Linda? Esa misma noche, Raymond Chow ofreció una versión inicial a la prensa. Declaró que Bruce se había derrumbado en su propia casa junto a su esposa. El nombre de Betty Ting Pei fue omitido deliberadamente. El objetivo era claro: proteger la imagen de Bruce, evitar el escándalo de una relación extramarital y blindar el estreno de Enter the Dragon, que estaba a días de llegar a las salas. Pero la verdad no tardó en salir. Cuando la policía confirmó que Bruce había muerto en el apartamento de Betty, la mentira se desmoronó y la historia se transformó en un huracán mediático. En cuestión de horas, el duelo mundial por la pérdida de Bruce Lee se mezcló con la furia contra la mujer en cuyo lecho había muerto. Betty Ting Pei, de 26 años, pasó de ser una actriz prometedora a convertirse en la mujer más odiada de Asia. La prensa la acusó de todo: de ser su amante secreta, de haberle suministrado drogas, de haberlo envenenado con afrodisíacos como la mosca española, e incluso de haber sido instrumento de mafias o de conspiraciones políticas. Los titulares la retrataban como la viuda negra, una femme fatale salida de sus propias películas, culpable de la caída del héroe invencible. La multitud la señaló sin piedad. Los fanáticos la insultaban en la calle. Algunos le escupían encima, y los medios no abandonaron su puerta durante semanas. En la imaginación colectiva, la escena era clara. Bruce Lee había muerto en los brazos de otra mujer, y esa mujer se llamaba Betty Ting Pei. Lo que para Bruce fue el final, para Betty fue el comienzo de un calvario de décadas. Su vida privada quedó arruinada, su carrera profesional destrozada y su nombre marcado por un estigma del que nunca podría escapar. Aquella noche, al mismo tiempo que Bruce se convertía en mito, Betty se transformaba en símbolo de sospecha y escándalo. El 20 de julio de 1973 quedó grabado en la memoria colectiva no solo como el día en que murió Bruce Lee, sino como el día en que Betty Ting Pei quedó condenada a vivir bajo la sombra de la tragedia. La noticia de la muerte de Bruce Lee se expandió por el mundo con la velocidad de un rayo. En cuestión de horas, el cine asiático perdía a su mayor estrella
y Hollywood veía cómo uno de sus futuros ídolos desaparecía prematuramente. Pero el impacto no fue solo la pérdida del pequeño dragón, sino también el lugar donde ocurrió, el apartamento de Betty Tingpei. Ese detalle, imposible de ocultar por mucho tiempo, cambió para siempre la vida de la joven actriz. En un primer intento por proteger la imagen de Bruce y preservar el estreno de Enter the Dragon, Raymond Chow difundió la versión de que Bruce había muerto en su casa, junto a su esposa Linda. Sin embargo, la policía de Hong Kong confirmó pronto que había sido hallado inconsciente en la cama de Betty. Esa contradicción desató la tormenta. Los tabloides internacionales comenzaron a publicar portadas sensacionalistas. Murió en brazos de su amante, la mujer fatal que mató al dragón. Bruce Lee envenenado. Betty, que hasta el día anterior era reconocida como una actriz atractiva y talentosa, se convirtió de la noche a la mañana en la villana de la tragedia. La construcción del enemigo público. El público, en duelo por la pérdida de su héroe, necesitaba un culpable, y Betty encajaba perfectamente en ese papel. En el cine, había interpretado docenas de veces a la femme fatale, la seductora peligrosa que arruina la vida de los hombres. En la vida real, su relación con Bruce era secreta, sospechosa y polémica. Estaba sola, sin una red de protección tan poderosa como la familia Lee o Golden Harvest. Los fanáticos comenzaron a hostigarla en las calles, gritándole insultos, escupiéndole e incluso enviándole amenazas de muerte. La prensa la acorralaba frente a su casa día y noche. Muchos de sus vecinos en Hong Kong llegaron a exigir que se mudara. Teorías conspirativas, de la mafia a la maldición familiar. El vacío de respuestas médicas claras abrió espacio a un torrente de teorías conspirativas que hicieron aún más insoportable la situación. El veneno de la femme fatale. Algunos medios aseguraron que Betty había dado a Bruce afrodisíacos peligrosos, como la llamada mosca española, provocándole un colapso fatal. Las triadas, las organizaciones criminales de Hong Kong, enemigas de Bruce por rechazar sus propuestas, habrían orquestado su muerte, y Betty sería solo la pantalla del complot. Rivales de Hollywood. Se hablaba de productores y actores que temían la influencia arrolladora de Bruce en el cine occidental. La maldición de los Lee. Las supersticiones asiáticas ganaron fuerza cuando, 2 décadas después, Brandon Lee, hijo de Bruce, murió trágicamente durante el rodaje de The Crow. En todos estos relatos, Betty quedaba atrapada como cómplice, testigo silenciosa o verdugo, sin posibilidad de defenderse. La caída de una estrella. Las consecuencias fueron inmediatas. Los productores, temerosos del escándalo, dejaron de contratarla. Los directores reescribían papeles para no asociar su nombre a proyectos importantes. En apenas semanas, Betty pasó de actriz ascendente a una figura marcada por el estigma. Su reputación estaba destruida. La etiqueta mediática de «la mujer en cuya cama murió Bruce Lee» la perseguía en cada entrevista, cada aparición pública y cada intento de retomar su carrera. Ningún talento, ningún esfuerzo podía competir contra ese peso. Ante la avalancha de odio y teorías, Betty eligió el silencio. Durante años, se negó a hablar abiertamente de lo que ocurrió aquella noche. Declaró únicamente lo que Raymond Chow le indicó, que Bruce había muerto de forma inesperada y que ella solo intentó ayudar. Ese silencio, sin embargo, fue interpretado como culpa. Para el público, si no hablaba era porque tenía algo que esconder. Betty quedó atrapada en un círculo imposible. Callar la hacía parecer sospechosa. Hablar la exponía aún más. La prisión invisible. Apenas tenía 26 años cuando se convirtió en la mujer más odiada de Asia. En entrevistas mucho más tardías, reconocería que vivió como prisionera en su propia casa. Cambiaba de domicilio constantemente para escapar de los paparazzi. Se desplazaba disfrazada para poder salir a comprar. Dormía con miedo a que alguien irrumpiera para vengar a Bruce.
La joven actriz que soñaba con la gloria del cine quedó atrapada en una pesadilla que duraría décadas. La doble herencia de aquel 20 de julio. El mismo día que Bruce Lee se convirtió en leyenda, Betty Ting Pei se convirtió en sospechosa eterna. Mientras la figura del pequeño dragón ascendía a la inmortalidad cultural, la vida de Betty se hundía en el desprecio, la duda y el escándalo. Nadie quiso escuchar que Bruce ya había mostrado síntomas graves de agotamiento meses antes. Nadie quiso aceptar que su muerte podía deberse a un problema de salud y no a un misterio siniestro. El mito necesitaba una villana, y Betty fue obligada a cargar ese rol durante medio siglo. La noche del 20 de julio de 1973 no solo marcó la muerte de Bruce Lee, sino también el comienzo de una condena invisible para Betty Ting Pei. Mientras el actor se convertía en mito global, ella quedaba señalada como la otra mujer, la supuesta culpable de su final. A partir de entonces, su vida se desarrolló bajo el peso insoportable de la sospecha, la hostilidad pública y el dolor íntimo. En los días posteriores a la tragedia, Raymond Chow y la familia Lee le aconsejaron a Betty no dar declaraciones. Debía guardar silencio, proteger la imagen del ídolo y no contradecir la versión oficial. Ella obedeció. Pero esa obediencia se transformó en una losa que la acompañaría por décadas. El público interpretó ese silencio como culpa. La prensa lo tradujo en titulares de sospecha, y los fanáticos lo convirtieron en odio abierto. Para la gente, la ecuación era sencilla. Si no hablaba, era porque tenía algo que esconder. Betty reconocería más tarde que durante esos años vivió aterrorizada. Recibía amenazas de muerte en cartas y llamadas anónimas. Paparazzi acampaban frente a su casa día y noche. Fanáticos furiosos la insultaban en la calle, y algunos llegaron a agredirla físicamente. El trauma fue tan fuerte que desarrolló síntomas de esquizofrenia, con episodios de paranoia, insomnio y un miedo constante a ser atacada. Todo el mundo quería mi muerte, confesaría años después. A mediados de la década de 1970, Betty intentó rehacer su vida personal. Se casó con Charles Hong, un actor y empresario del entretenimiento con fuertes conexiones en la industria de Hong Kong. De esa unión nació su hija Candy, a quien Betty siempre describió como su mayor fuente de esperanza y motivo para seguir adelante. Sin embargo, el matrimonio no resistió la presión ni el peso del pasado. Años después se divorciaron, pero Betty se mantuvo muy cercana a su hija, dedicando gran parte de su energía a criarla lejos del escándalo. Candy se convirtió en la luz que la mantenía en pie cuando la oscuridad parecía devorarla. En el cine, la carrera de Betty prácticamente se extinguió. Ningún productor importante quería arriesgarse a contratarla. Su nombre era sinónimo de escándalo. En apenas unos meses pasó de actriz prometedora a paria de la industria. A finales de los años 70, Betty desapareció casi por completo de las pantallas. Sus escasas apariciones en películas menores no lograron borrar el estigma. Con el tiempo, optó por retirarse, vivir en un perfil bajo y rechazar entrevistas. Para el mundo, parecía haberse desvanecido. En medio de ese abismo personal, Betty encontró una vía inesperada de consuelo: el budismo. Aunque algunos creyeron que se acercó a la fe por Bruce, quien había mostrado interés en la filosofía oriental. Ella insistió en que su transformación ocurrió después del nacimiento de su hija. Leyendo escrituras budistas y practicando la meditación, Betty halló un sentido de calma que nunca había conocido. Se volvió vegetariana, participó en obras caritativas y se volcó a la espiritualidad. Hoy camino por un camino amplio y liso. Pase lo que pase, ¿ya no tengo miedo?, declaró en una rara entrevista. El budismo le permitió reinterpretar su dolor, no como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Aún así, las cicatrices del trauma seguían presentes. Durante años, confesó, se levantaba de madrugada solo para comprobar que su hija respiraba, obsesionada por el recuerdo de haber visto morir a Bruce en su cama. El regreso de su voz.
La confesión tras 50 años. Durante medio siglo, Betty se mantuvo en silencio. No respondía a rumores ni corregía versiones. Pero a comienzos de la década de 2020, cuando ya era una mujer septuagenaria, sorprendió al mundo con una aparición en televisión. En el programa Tell the Truth de TVB, habló abiertamente por primera vez. Confirmó que tuvo una relación sentimental con Bruce Lee, y que fue él quien la cortejó. Describió los últimos momentos, el dolor de cabeza, la pastilla de Equagesic, y su pánico cuando no despertó. Admitió que Raymond Chow le pidió negar la verdad y que aceptó por lealtad, creyendo que era lo correcto para proteger a Linda y a los hijos de Bruce. Reconoció que cargó con ese pecado de silencio durante 50 años, aun cuando sabía que la convertía en blanco de odio. Lo más sorprendente fue su reflexión. Si yo hubiera muerto, todos habrían dicho que era porque me sentía culpable. Pero no hice nada malo. Tenía que seguir viva. Ese fue mi destino. La confesión de Betty dividió a la opinión pública. Algunos la vieron como una mujer valiente que, tras medio siglo de sufrimiento, finalmente contaba su verdad. Otros la acusaron de buscar protagonismo tardío. Pero lo cierto es que sus palabras obligaron al mundo a reconsiderar la historia. Bruce Lee, lejos de ser un dios invencible, era un hombre sometido a una presión insoportable, con problemas de salud ignorados y un cuerpo agotado. Y Betty, lejos de ser la femme fatale que lo llevó a la tumba, era también una víctima colateral de la tragedia. Hoy, la figura de Bruce Lee sigue siendo inmortal. Su influencia en el cine, las artes marciales y la cultura global es indiscutible. Pero la historia de Betty Timpey recuerda algo esencial. Detrás de los mitos, siempre hay seres humanos con contradicciones, vulnerabilidades y sufrimientos. Durante 50 años, Betty vivió en el silencio, prisionera de la culpa ajena. Su confesión, tardía pero liberadora, no borró el pasado, pero le permitió dejar un testimonio que humaniza tanto a ella como a Bruce. El 20 de julio de 1973 quedará para siempre como el día en que murió el dragón, pero también como el día en que una mujer quedó atrapada en un secreto imposible de cargar sola. Hoy, sus palabras invitan a reflexionar. ¿Fuimos demasiado rápidos en juzgarla? ¿Fue víctima de la crueldad pública o cómplice de una ocultación necesaria? La verdad, como tantas veces ocurre en la historia, sigue siendo un terreno donde conviven la tragedia, el mito y el misterio.